y también de corrupción y de instituciones públicas débiles. Y también una semana después de tomar cargo de la presidencia, él dio un decreto presidencial que decía que las consideraciones climáticas no eran un elemento esencial de la política de los Estados Unidos y de la seguridad nacional. Y de hecho, la próxima semana, el presidente Biden, la próxima semana va a tener una cumbre climática que incluye a 8 países del hemisferio occidente, pero ninguna de Centroamérica. Entonces, estamos aquí el día de hoy para conectar los puntos, para presentar el cambio climático en el centro de la discusión de la política de los desafíos de Centroamérica. Y no podríamos tener un mejor recordatorio de la devastación que ha causado el cambio climático que los 2 huracanes monstruosos que golpearon Honduras, Guatemala y Nicaragua en noviembre del año pasado, destruyendo casas y vidas de casi 7 millones de personas. Ahora, para presentar también a nuestros oradores de Centroamérica, junto con los representantes de grandes organizaciones internacionales, a veces las personas tienen estas 2 identidades. Les pido que presentemos el programa y le cedo la palabra a nuestra directora del programa, a Sarah Gamber, quien es directora de Relaciones Gubernamentales para Latinoamérica en la parte de la naturaleza. Gracias por estar con nosotros y también si están interesados en enviar sus preguntas durante el panel, les pedimos que utilicen el chat que está en la parte inferior de su pantalla o envíen un tweet at LATAMPROG, LATAMPROG. Gracias. Buenos días, realmente es un placer el poder ser coanfitriona de esta reunión el día de hoy con los expertos que tenemos el día de hoy para que compartan su conocimiento sobre migración, cambio climático y los desafíos de abordar estos 2, que son elementos claves en el Triángulo Norte. Tenemos presentaciones con Omar Samayoa, especialista también con el Banco Interamericano de Desarrollo. Denme por Adonida Sánchez, quien es coordinador de la región mesoamericana. Ileana Monterosa, científico con investigación forestal, y luego Víctor López Illescas, director de programas de recursos naturales y clima en la Fundación Ford, y Germán Rosa, investigador senior en la Fundación Prisma. Pero antes de empezar el evento, les pido que seleccionen la traducción si la necesitan. En la parte inferior hay un globo, ahí pueden ustedes hacer clic y seleccionar el idioma en el que quieran escuchar la presentación. Voy a recordar a los oradores que tienen 8 minutos y los voy a interrumpir cuando tengan 1 minuto. Muchísimas gracias. Muy bien, podemos continuar. Ahí espero que hayan seleccionado su canal para escuchar inglés o español. Muchísimas gracias. Tenemos ahora Omar. Buenos días. Voy a hacer mi presentación en español, aunque mi presentación está en inglés. Invitación a este evento. Mi nombre es Omar Samayoa. Yo soy especialista de cambio climático del Banco Interamericano de Desarrollo y trabajo precisamente en estos 3 países de Triángulo Norte en temática que tiene que ver con cambio climático. Por el tiempo voy directo a la presentación. Voy a comentar un poco primero sobre desafíos y luego sobre oportunidades de cambio climático en la región. Brevemente, creo que todos conocemos sobre la vulnerabilidad de la región al cambio climático. A mí solo me gustaría resaltar algunos datos sobre impactos económicos recientes. Podemos ver que durante las últimas 3 décadas, esos 3 países han tenido pérdidas equivalentes a unos 11,000 millones de dólares aproximadamente, siendo los sectores de infraestructura y agricultura los más afectados. Esto es lo que ha pasado recientemente. Sin embargo, si vemos hacia futuro, los escenarios de cambio climático proyectan una situación un poco más crítica,
dado que se estima que pueden haber impactos muy fuertes, impactos económicos en los tres países si no se implementan medidas que ayuden a atenuar esta problemática. De hecho, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables a nivel global, solo comparado con el sur de África, de Asia, perdón, en términos de vulnerabilidad. Aquí brevemente algunos ejemplos de cómo se han manifestado estos impactos. Hace unos 6, 7 años aproximadamente tuvimos unos episodios muy fuertes de sequía. Esto se manifestó en el caso, por ejemplo, de Honduras y El Salvador, con la aparición de algunas plagas. En el caso de Honduras, por ejemplo, una plaga muy severa en bosques de pino que atacó o afectó el equivalente al 10% de todo el bosque del país. Esto es unas 500,000 hectáreas y provocó pérdidas de casi 300 millones de dólares. La parte un poco más preocupante fue que las áreas afectadas fueron cuencas abastecedoras de agua para consumo humano, para agricultura y para la generación eléctrica, y especialmente ubicadas en el área que concentra la mayor parte de la población de Honduras. En el caso de El Salvador, vimos algo similar, solo que en este caso café que representa la cobertura forestal más importante del país, y a un proceso ya de pérdida de aptitud del café, el cual se redujo casi a la mitad entre 2000 y 2016. Se sumó una plaga que provocó pérdidas por 75 millones de dólares y redujo al 50% el empleo en este sector. Más recientemente, creo que todos lo escuchamos, el impacto de 2 huracanes muy fuertes subsecuentes, seguidos, que provocaron pérdidas por un poco más de 2.500 millones de dólares en Honduras y Guatemala. Y adicionalmente a estos fenómenos se suma ahora el tema de la epidemia de COVID. Entonces, plantea una situación de mucha vulnerabilidad. Ya sabemos que la región es muy vulnerable, el cambio climático está incrementando esta vulnerabilidad, y esto acentúa un tema que está en la agenda de discusión actualmente, y es el tema de migración. Vemos, por ejemplo, algunos estudios muestran que en una región específica de esos 3 países, que es el corredor seco, que es muy relevante porque ocupa casi el 50% de estos territorios, la causa principal de migración, o las causas, son inseguridad alimentaria, falta de dinero y trabajo. Situaciones que están vinculadas con fenómenos climáticos y que son exacerbadas por el cambio climático. Entonces hay un vínculo muy fuerte de cambio climático con una problemática social y que está siendo incrementada por el cambio climático, y que esto también detona en problemas de migración. Ahora, la región también tiene oportunidades y, digamos, ese es el tema que queremos vincular, digamos, cambio climático con oportunidades de desarrollo socioeconómico en la región. Y aquí yo quiero referirme a un tema en particular que son las cadenas de valor agroforestales. Tomar nota que estoy hablando de cadenas de valor, digamos, no actividades agroforestales como tal, porque las cadenas de valor tienen algunas características que las hacen un poco, o tienen, digamos, ciertas condiciones que permiten ser más sostenibles, y a eso me voy a referir a continuación. Primero, brevemente describir los sistemas agroforestales en la región. Hay de varios tipos, digamos, tenemos cultivos como cardamomo, café, cacao, que aglutinan gran cantidad de productores y ya representan actividades económicas importantes. Por ejemplo, en el caso del cardamomo, genera ingresos por casi 650 millones de dólares. En el caso de Guatemala, Guatemala es el primer productor a nivel mundial de este producto. En el caso de café, también genera ingresos importantes, y cacao está comenzando a crecer. Y otra actividad como pequeña ganadería también es importante en relación a los ingresos que genera. Ahora, estos sistemas, digamos, si bien es cierto, aglutinan gran cantidad de productores, hay oportunidad en términos de promover escala, de incrementar
la cantidad de productores vinculados al mismo o mejorar la productividad y eficiencia de los actuales. Una buena parte de ellos, digamos, no están necesariamente organizados en cadenas y ahí yo creo que hay una oportunidad de mejora y de poder utilizar los mismos como una herramienta para generar empleo y generar ingresos en el área. Ahora, hay ciertas características que, en mi opinión, son claves, digamos, para lograr esa... Tienes un momento. Ok. Gracias. Brevemente, para terminar, entonces, estas cadenas, digamos, tienen ciertas características, y voy a pasar a mi siguiente lámina, digamos, organizaciones bien fortalecidas permiten resiliencia, digamos, resiliencia no solo climática, sino también a mercados, cualquier shock externo. Estas cadenas se ubican en zonas rurales donde es necesario generar las oportunidades económicas y donde se está generando la migración, tienen la capacidad de aglutinar un número muy grande de productores. Son críticas en la construcción de resiliencia, especialmente en el tema de agua en estos 3 países, y están apalancando muchos recursos. Y es algo precisamente en lo que nosotros estamos trabajando aquí brevemente. En el caso del BID, que tiene un portafolio de un poco más de 200 millones de dólares en 4 intervenciones que están enfocadas en este tema y que están apalancando también una cantidad más o menos similar de fondos públicos y fondos privados. Y aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adoniram, por favor, adelante. Bueno, buenos días desde Panamá. Muchas gracias por la invitación. Agradecer especialmente a la Fundación Prisma, la Fundación Ford y el Wilson Center por invitar a la FAO a participar de esa reflexión sobre las acciones de la política externa del nuevo gobierno Biden en relación a Centroamérica y en especial a los 3 países, Honduras, Guatemala y El Salvador. La FAO es una agencia de Naciones Unidas especializada en los temas de agricultura, alimentación y también cambio climático, ¿no? Nosotros tenemos presencia en todos los países centroamericanos con un staff internacional que elabora proyectos de asistencia técnica a los países y desde el campo, nuevamente, muy agradecidos la oportunidad de hacer comentarios sobre el proceso que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Yo quiero dividir los comentarios en dos grandes partes, ¿no? Una es el sentido de emergencia que la acción necesita ser reflexionada. Emergencia porque nosotros, como Naciones Unidas, monitoreamos, informamos a todos los países del sistema Naciones Unidas el estado del hambre, el ODS 2, ¿no? Y hay muchas innovaciones metodológicas que prácticamente que por muestreo online se identifica las personas que están con inseguridad alimentaria o también llamamos de hambre, ¿no? Essa década muy dura que passaram os países centro-americanos, em especial os 3 países que Omar bem caracterizou, não? Foram 6 anos sem cosecha, não? Por sequia, 2 huracanes e agora a pandemia, não? E vêm mais coisas. Em agricultura, quem trabalha com agricultura sabe que já pensa aparecer com mais frequências algumas enfermidades que vão afetar 2021-22, como o fusário do banano. O banano tem uma importância muito grande para a segurança alimentar, sobretudo das famílias de pequena agricultura, ou a langosta voladora, não? Esses insetos que comem todo o que se produz na região, não? Bom, esse sentido de emergência e falando de hambre, nós teníamos nesses 3 países, Honduras, El Salvador e Guatemala, o que nós chamamos a fase 3 da inseguridade alimentar. A fase de inseguridade alimentar são 5, um mecanismo reconhecido por todos que trabalham com ajuda humanitária, inclusive a USAID dos Estados Unidos, não? A fase 3 se caracteriza por esta desnutrição aguda, não? A baixa capacidade das pessoas de satisfazer suas necessidades de alimentos, não? Este número, em enero de 2020, em los 3 países, teníamos 3,4 milhões de pessoas, não? Essa fase 3, considerando março de 2021, mês passado, foi a 7,1 milhões de pessoas.
E em setembro esperamos que vai ter 7,7 milhões de pessoas. E a fase 4, é algo mais grave, não? É algo que passa em Haiti. Haiti é um país considerado fase 4, não? Que é um longo período com falta de alimentos e basicamente as pessoas dependem muito da ajuda humanitária. Essa fase 4 não se observava nos países centro-americanos, pero agora, em março, se identificou 1,3 milhões de pessoas nessa fase 4. Não? A fase 5 é o caos. Não? A fase 5 é pessoas morrendo de hambre. Não? Então, há rápido ações de empobrecimento e, sobretudo, de hambruna aparecendo nas regiões dos 3 países. Isto significa migração, desestabilidade social e grande quantidade de pessoas em movimento. Não? E desde a ação, mesmo na cooperação dos Estados Unidos com os países centro-americanos, há muitas coisas importantes e boas, eu diria, que podem ser fortalecidas. Não? Eu vou mencionar 3, não? Que vale a pena, que atacam os grandes números. Não? Por exemplo, todos os países têm programas de alimentação escolar. Não? E há esforço grande de nós outros, a FAO, como World Food Program, de que ela compra desses alimentos. E, por exemplo, o programa de alimentação escolar de Guatemala são mais de $40 milhões, comprar da agricultura nacional. Não? E entregar nas escolas. Não? Muitos dos ninhos, de las niñas, é a única e principal comida do dia, não? As 800 calorias, a um custo de $1 por ninho, niña por dia. Não? Então, isto já ajuda no contexto da hambruna. Não? Outro tema é o sistema de microrriego. Como o Omar bem caracterizou, o corredor seco se amplia com o fenômeno do câmbio climático. Não? De los 15 países mais afetados por el cambio climático do mundo, os 3 países estão entre os 15. Não? É um fenômeno que vai perseguir, revisar as tecnologias de como trabalhar em agricultura no corredor seco. Microrriego é fundamental. Não? Tem muita experiência de muitos projetos, inclusive de política de governo, que vai nesse sentido. Não? O tema da zonificação da agricultura. Tem alguns cultivos que já não são viáveis. Não? Então, o próprio sistema SICA tem um convênio com a agência americana espacial, NASA, de fotos de satélite que vai orientando como se move a agricultura dentro do sistema do corredor seco. Não? Por fim, nessa área emergencial, as remessas, não? Como que 20% do PIB de Guatemala e El Salvador depende das remessas dos cidadãos que estão nos Estados Unidos e remetem para os países. Muito estudado, sabemos que mais de 80% se vai para necessidades básicas das famílias. Remessa reflete uma reflexão que está sendo muito discutida agora, aquele famoso cash transfer, não? Com condicionalidade, não? Ou os programas de transferência condicionada que todos os países têm, mas com baixíssima capacidade financeira, de como poner recursos em las pessoas e vão transformar em alimento, mas com uma condicionalidade de algum trabalho comunitário ou até mesmo alguma renda ambiental. Não? Então, o tema emergência nos vai estar perseguindo pelos próximos 4, 5 anos, infelizmente, com dados bastante tristes. Não? O segundo comentário é algo que o Omar também tocava, da oportunidade de uma renda estruturante, não? A renda ambiental e a ação dos fundos ambientais em los 3 países está muito interessante, não? Muito interessante porque já move, Omar mencionou um número do BID, não? Que são $200 milhões. Nós outros, como FAO, também vamos quase 250 já em implementação nos 3 países, mas se somamos o Banco Mundial, o Banco Centro-Americano de Integração em Centro-América, o BCIE, e a própria ONU Ambiente, estamos aproximadamente a $1.000 milhões em projetos vinculados ao Fundo Verde do Clima. Por que chamam a atenção dos projetos grandes ambientais? Não? Porque, como está na Cumbre de Paris, não? E os 3 países são signatários da Cumbre, tem compromissos com suas chamadas contribuições nacionais determinadas, não? Com a ambição de conter o câmbio climático em 1,5 a 2 graus. Pero mescla 3 categorias, não? Que ajudam muito a enfrentar o tema migratório. Primeiro, a economia de carbono, redução de emissões. Pero segundo, e principalmente, desenvolvimento econômico. E terceiro, a inclusão social.
Então, são projetos que mesclam a parte econômica, social e ambiental, não? E a quantidade financeira, ela permite coisas bastante em escala grande, como vemos em eu. Un minuto, gracias. Ok. E são projetos que arrastam um sistema de monitoreio, verificação e reporte bastante monitoreado por a Secretaria de Fundo Verde da Coreia do Sul. Não? Então, essa plataforma financeira não, já está operando, não, ampliar essas ações, sobretudo entrar em ambientes que são mais complexos, como comunidades indígenas, e trazer esse setor privado, eu diria que é uma renda concreta, real, que já está operando, e são projetos que levam 3 anos para elaborar e mais de $500 mil para elaborar. E estão funcionando. Não? A pergunta é como ampliar essa ação socioambiental que tem por detrás muita gente pobre que está participando desses projetos. Novamente, muitas graças por a oportunidade, Sara. Muchísimas gracias, Adoniram. Ileana, por favor, adelante. Thank you, Sarah, and thank you to Wilson Center for Foundation Prisma. Gracias, Sara. Gracias a la Fundación FOR y a la Fundación Prisma por haberme invitado a ser parte de esta conversación el día de hoy. Voy a hablar de una comunidad y iniciativas que representan algunas soluciones que se pueden escalar para tener sociedades más resilientes. Esto es en base también a la investigación que se ha hecho y donde durante más de 10 años se han trabajado en el sur. Durante esta presentación puedo decir que las comunidades que están en la parte de los bosques están tratando de lograr cambios y tener soluciones de acuerdo a recursos sustentables. Más de 1.5 mil millones de personas están cerca de los bosques y dependen de ellos. En el Triángulo Norte, la importancia es importante para su supervivencia y también aquí los bosques también es áreas en donde se traslapan la cantidad de personas indígenas que viven ahí. Y también esto es crucial para tener una adaptación y tener una resiliencia ante la crisis y ante los desastres económicos o pandemias. El desafío para tener una transformación aquí en el lugar, en una región caracterizada por pobreza y una deterioración ambiental. Aquí tenemos que ver también las acciones que tienen que abordar también la distribución de los recursos naturales y también ver a los grupos indígenas y pobres en mayor profundidad. Esto afecta casi al 63% de la población que dependen también de tener empleo y un ingreso de la naturaleza. Esto afecta a 4 millones de personas en la región, creando 1 millón, exacerbando también la desnutrición y la inseguridad alimenticia. Estas condiciones también se ven exacerbadas también por corrupción, impunidad. Ante estas circunstancias, la migración es una estrategia de sobrevivencia y la concentración de recursos y que está desplazando a comunidades. Esto lo vemos en la última caravana de migrantes. La mayoría de ellos fueron de Honduras, que trataron de enfrentar esta situación. Entonces, en la mitad de todos estos escenarios hay 2 casos que representan desafíos y oportunidades y fortalecer la gobernanza también y tener oportunidades para detener la migración. El primer caso son las concesiones comunitarias en Guatemala, que representan un cambio en la política gubernamental sobre la tenencia y uso de la tierra, centrándose en la conservación para un uso sustentable de la tierra. Esto nos llevó a uno de los programas de manejo de bosques. Los Estados Unidos también ayudó en el desarrollo de capacidad. Ahorita las concesiones realmente es lo último que se tiene en la parte de la selva de Guatemala. Los derechos dan también la custodia para esta área y generar empleo y promover también fondos de inversión, organizar a las comunidades y también desarrollar esta área de tener otro tipo de actividades, y la tasa de desforestación es casi 0. Al invertir en el desarrollo de comunidades,
tenemos actividades y obtener también un beneficio económico. Esto ha sido una parte importante de ingresos, 60% de comunidades locales. Esto es en comparación de 2% de las familias, de las empresas, de las remesas. Esto genera empleo y evita que las personas se vean desplazadas y sean forzadas a migrar. Esto representan cosas que el mercado no pudo abordar por sí solo, no solo las comunidades que tienen, sino también contribuir a servicios públicos, salud y educación en áreas donde las instituciones gubernamentales están ausentes. Hay un aliado importante para tener protección en estas áreas. Entonces, las inversiones en los bosques también se han promovido en Honduras. Sin embargo, el país tiene un largo historial de industria forestal, pero muchos de ellos han crecido también con personas corruptas. Aquí los pueblos indígenas en los últimos años han tenido dificultades. Y esto es por la expansión de actividades ilegales y también la participación de organizaciones criminales. Podemos decir que hay concesiones también que se establecieron hace 30 años. También estas concesiones nos muestran que también los territorios que son caóticos se pueden mejorar con una inversión y con un esfuerzo sostenido para reconciliar los esfuerzos a nivel local. Así como lo vemos aquí, apoyar las concesiones en Guatemala y que van a tener una función importante para tener una sociedad más equitativa e inclusiva. ¿Y qué se puede hacer? Pues hay algunas menciones a corto plazo. En las áreas forestales más grandes, la comunidad que tiene la amenaza de corrupción, violencia y también grandes presiones. Estas medidas incluyen apoyar también los derechos de concesión en esta reserva maya y también fortalecer el título de los territorios indígenas y consejos en esta área. Y como este esfuerzo es para mejorar la gobernanza, para apoyar la organización territorial y los territorios indígenas. Regresando a la pregunta inicial, hay una función para los bosques para abordar este proceso de migración en el Triángulo Norte. Estos dos casos de Honduras y Guatemala muestran la importancia de entender la importancia de la tierra, recursos naturales y los bosques para resolver problemas de criminalidad y también reconocer también los derechos y garantizar en la tierra para poder también tener una resiliencia, desafíos. Para tener una resiliencia, sí, y sí es posible, pero se basa en la tierra, dando reconocimiento de derechos y al fortalecer también las organizaciones de la sociedad civil y propiedad de la tierra y defender ahora sus vidas territorias y en contra de la corrupción, y están sufriendo los impactos de las condiciones de la inacción del gobierno. Hay muchos factores que contribuyen, pero hay 3 cursos de acción para tener resiliencia y contribuir a este proceso de la migración. Te queda 1 minuto, gracias. Primero, invertir en un proceso para el reconocimiento de derechos y fortalecer las instituciones de gobernanza de la tierra y de recursos humanos y asegurar que los procesos sean equitativos e inclusivos y no dejar a nadie fuera. 2, invertir en el desarrollo de capacidades, estas capacidades que van a tener una acción común de acuerdo al contexto local. Y número 3, la resiliencia para garantizar opciones, para que den oportunidades y permitan tener una mejor oportunidad para la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Ileana. Víctor, por favor.
Muchas gracias, Sara. Gracias al Centro Wilson, a los compañeros panelistas y al público que está participando el día de hoy en esta conversación, en este tema tan relevante. Como hemos escuchado, los enlaces con la desigualdad, la exclusión social y la degradación ambiental y el problema masivo de la migración forzada en el Triángulo Norte de Centroamérica a los Estados Unidos ha sido muy estudiada y debatida, así como también los efectos del cambio climático, que es una de las principales razones también de la migración. Consideramos que en este momento hay una oportunidad única para el gobierno de Biden para poder establecer políticas innovadoras y nuevas para abordar la razón de la migración y también las razones de la vulnerabilidad de la región por el cambio ambiental y tener una inclusión social. ¿Pero qué nos referimos al hablar de la inclusión social? Nosotros básicamente nos referimos, como lo acaba de decir Iliana, el de poner a las comunidades en el centro del diseño y de la implementación de todas estas políticas. En toda la región, muchos afrodescendientes y comunidades locales son cruciales para la protección de los recursos naturales, que son la base para la sobrevivencia de la gente y para las economías nacionales. Pero las comunidades en realidad con frecuencia son la última consideración de cualquier política o de programa en lo que quiere decir el diseño y toma de decisiones. ¿Y por qué sucede esto? Sucede principalmente porque la comunidad internacional interactúa con las élites nacionales y estas élites nacionales están enlazadas con las prácticas de corrupción, de exclusión, racismo y también una visión centralizada del desarrollo. Estas élites también dependen de los sistemas de violencia y de impunidad que les permiten seguir llegando ahí, mientras que la naturaleza se destruye y la gente se empobrece más. Ahora voy a mencionar tres prioridades de políticas que consideramos que pueden mostrar cómo innovar significativamente en la inclusión social. Primero, voy a mencionar la necesidad de incrementar el apoyo a instituciones nacionales. Número dos, la necesidad de mejorar los mecanismos de protección de la vida y derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y número tres, mencionaré la necesidad de implementar consultas, un sistema de consultas de mayor respeto. Primero, claramente vemos la necesidad de encontrar la manera en que las instituciones entiendan y que den un reconocimiento formal y que apoyen también a las instituciones locales que utilizan las comunidades para tomar decisiones e integrarlo a la parte local, nacional y regional. Ya escuchamos el caso exitoso que Iliana mencionó en la biosfera maya en el norte de Guatemala. Mientras que ¿y por qué este caso es exitoso? Bueno, el principal factor es que las comunidades desde el inicio de este modelo de concesiones forestales están en el centro de la toma de decisiones. No están en el centro porque alguien pueda tomar esa posición, no, han luchado muchísimo y afortunadamente han seguido apoyando a través de los años, en un lado, la Autoridad Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala y por el otro lado, la comunidad internacional, por ejemplo, USAID, que tiene una función importante de proteger esta área, así como también muchas ONGs y organismos bilaterales. Estas comunidades del Petén han logrado 25 años después tener una combinación de equilibrio entre el desarrollo rural de desarrollo y también la protección y conservación de la biodiversidad. En este momento están contribuyendo también a la mitigación del cambio climático y el modelo de estas comunidades en el centro se pueden utilizar en las políticas climatológicas, por ejemplo, para restaurar las tierras en esquemas en base a la comunidad y poder administrar o enfrentar a la
desafíos en la agricultura que algunos están pidiendo. Bueno, y número 2, la necesidad de mejorar los mecanismos para la protección de la vida y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. También voy a mencionar otro ejemplo, uno desafiante de la comunidad garífuna, que es en la costa norte de Honduras. Los garífuna, durante esta pandemia, han hecho o han tomado medidas colectivas para apoyar a las familias más vulnerables ante la pandemia con su conocimiento ancestral y con prácticas modernas de cuidado preventivo y atención médica. Pero la comunidad garífuna siguen siendo atacados y criminalizados y a sus líderes los han matado. Ahorita, al principio, las instituciones de los garífuna están pidiendo de manera nacional e internacional la búsqueda de 5 líderes que están desaparecidos, que fueron secuestrados en julio porque defendieron su territorio y la tierra y que virtualmente no han tenido nada de apoyo del gobierno de su país ni de los organismos judiciales. Esto es en base a los reportes que tenemos de Global Witness, que nos muestra que en la región tenemos 3 países, Guatemala, Honduras y Nicaragua, entre los 10 países que están en peor situación y de amenaza para los defensores de tierra y que también sufren de una gran cantidad de impunidad. Y número 3, vamos a ver la necesidad de establecer mecanismos de consulta que sean respetuosos, inclusivos y reconociendo los derechos colectivos de los pueblos indígenas. El gobierno realmente han bloqueado y han criticado también los mecanismos de consulta, pero estos mecanismos han evolucionado hacia un diálogo permanente entre las comunidades y el gobierno. Tenemos buenos ejemplos de las comunidades indígenas y las autoridades locales que tienen acuerdos con algunas dependencias como el Ministerio Público, que tiene la Administración de Justicia, en los Chotil, en los Cachitel, o también en la municipalidad, en el municipio de la ciudad de Guatemala, y nosotros tenemos casi un 0 de criminalidad y 0 de homicidios. Eso es porque las autoridades indígenas asumen la responsabilidad. Con esto me detengo afirmando que la única oportunidad de tener políticas eficaces de cambio climático es poner a las comunidades en el centro de la toma de decisiones desde un inicio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Germán. Buenos días. A nombre de Prisma Think Tank, hablando de lo que es el desarrollo y cambio climático en Centroamérica, el Centro Wilson y a la Fundación Ford les agradezco por también patrocinar este evento. El cambio climático ha estado realmente en el centro. Con el vicepresidente Harris tuvo expertos del Triángulo Norte y se estableció un comité para ver el compromiso que tiene los Estados Unidos para evitar la migración desde Centroamérica. El presidente Biden ha dicho que enfrentar esta crisis está realmente en el centro de su política. El Triángulo Norte es una de las prioridades, por lo tanto podemos esperar un componente muy fuerte en una estrategia para este Triángulo Norte, solicitado también por el Congreso en los Estados Unidos y que fue también una situación considerada desde el año pasado. Esta estrategia se está diseñando en este momento y hay 4 líneas de apoyo que nosotros consideramos que tienen que estar incluidos para tener resiliencia en el Triángulo Norte. Primero, el apoyo de la restauración del manejo forestal, abordar la degradación de la tierra que
incluye muchas hectáreas. Esta degradación de la tierra es una fuente de riesgo climático, vulnerabilidad e inseguridad alimenticia por sus impactos, por la destrucción de infraestructura, donde tenemos también una gran cantidad de precipitación. También hay escasez en la época seca. Considerar prácticas agrícolas para reducir la degradación de la tierra. Y hay muchas experiencias en la región para mostrar sus beneficios y efectividad. Sin embargo, la adopción de estas prácticas es muy baja y básicamente por las demandas de mano de obra. Por eso se necesita apoyo para facilitar una adopción a escala. Y número 2, es vital apoyar a los pueblos indígenas y las comunidades, dándoles una lógica para este apoyo. Y número 3, el apoyo de la restauración de los ecosistemas para la reducción de riesgo y una resiliencia ambiental. También estos manglares y su preservación, así como los bosques de la región. También restauración ecológica en base a la comunidad de estos manglares que puedan dar mejores resultados y también restaurar los diferentes bosques que puedan alentar la manera de tener regulaciones y tener otras acciones para proteger todas estas áreas. Y número 4, el apoyo de la reducción de riesgo y un ecosistema que sean rehabilitados. En muchos pueblos en el Triángulo Norte también tienen impactos por la cantidad de precipitación como inundación o deslaves. Tenemos que ver estas comunidades que viven en estos bancos. Estos riesgos se pueden disminuir al tener diferentes técnicas implementadas, pero estas no se han hecho porque son intensivas en mano de obra. Esto representa realmente una iniciativa que se necesite, que es ambiciosa para poder tener un desarrollo de resiliencia climática en el Triángulo Norte. Esta iniciativa nos puede dar muchos empleos, pero también es esencial para desarrollar el tejido social, la infraestructura social, que es fundamental también para tener un desarrollo resiliente e inclusivo. La destrucción del tejido social en el Triángulo Norte ha sido débil ya de por sí, pero en las últimas décadas ha habido una gran criminalidad y violencia. Entonces, para esto se requiere de recursos para representar una diferencia y también la participación y compromiso de organizaciones de la organización civil, así como actores del Triángulo Norte. Estamos acostumbrados a invertir miles de millones para el desarrollo de infraestructura. Estas inversiones pensamos que va a dar grandes ingresos y desarrollo económico, pero vemos que los resultados no son alentadores. Ahora tenemos que dedicar las inversiones para tener una infraestructura verde que dé beneficios a los más vulnerables y que pueda también tener un desarrollo resiliente, climático e inclusivo. El gobierno de Biden tiene que dar por lo menos $2,000 millones para esta iniciativa verde, debido a los retornos económicos que se puedan esperar. $2,000 millones sería realmente algo modesto y que se requeriría todavía más para tener una detención de la migración, pero por lo menos puede dar esperanza a la gente y también opciones que puedan hacer que valga la pena quedarse en casa en Centroamérica en lugar de tomar el camino peligroso hacia los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Bien, ahora
Voy a hacer un par de preguntas mientras tomamos todas las preguntas del público. Voy a empezar con una pregunta sobre lo que es la discusión de la sobrevivencia. Creo que la gente ha hablado muy bien cómo se lleva a la migración, la pérdida de empleo y no se tiene un trabajo digno, pero podríamos ahondar un poco más sobre los tipos de sobrevivencia, de intervenciones que tenemos que asegure la resiliencia y a quién se va a beneficiar. Si podemos hablar más de las jóvenes indígenas, qué es lo que tenemos que pensar que pueda mejorar la subsistencia y las cadenas de valor. Please feel free to unmute. Con toda libertad pueden abrir su micrófono para responder. ¿Quién desea responder? Sarah, if I may, and just Si me lo permites, regresando a algunos de los temas que compartí con ustedes, necesitamos empezar con la parte de derechos. Jóvenes, mujeres e indígenas tienen que ser considerados como los dueños de los derechos y presentarlos, tenerlos a la mesa para que participen y asegurar que tengan la capacidad para poder participación en la toma de decisiones. Para mí, esa es una parte clave del proceso, que sean parte de la conversación, que tengan y sean parte del proceso de resiliencia. Muchísimas gracias. Sara, ¿puedo? Please, of course. No, es sobre la temática indígena. Hay mucho potencial, mucho potencial. Todos los mapas que trabajamos, mapas satelitales de série histórica de deforestación en la región, visiblemente, las comarcas, los territorios indígenas están mucho más preservados, ¿no? Hay algo de ganadería ocurriendo, pero no está muy bien registrado dentro de las NDCs. ¿Por qué que insisto con las NDCs, que son las metas de los países que registraron frente a la cumbre climática y que mueve la maquinaria de proyectos, ¿verdad? Hay mucha cosa que hacer por ahí. Pero ninguno de los dos países, dentro de sus NDCs y dentro de su sistema de monitoreo, puso aún los temas indígenas. Costa Rica puso. Costa Rica, por ejemplo, acaba de receber por pago por resultados, porque tem compromisso, pero generou muito mais crédito de carbono. E recebe quase 100 milhões de dólares por ano, não, para internalizar nessa economia ambiental. Não? Porque se esperava que o mercado de crédito de carbono funcionaria e não funcionou nos últimos 30 anos. Não? Então, agora vem essa literatura de pago por resultado. É esperançoso, não, de poder registrar e dar visibilidade a todas essas práticas indígenas que é aqui comentada. Over. Thank you. Can I Please. chime in? ¿Me permite? Gracias, sí, y estoy de acuerdo con Iliana y con Miriam. También puedo decir que sí, por supuesto, es desafiante el tratar de mejorar la subsistencia a la escala o al utilizar los mejores casos y prácticas como una respuesta rápida. Cuando tenemos miles de personas que están migrando, pero al mismo tiempo la región tiene muchos buenos ejemplos que se pueden utilizar y pueden escalar gradualmente. Por ejemplo, los pueblos indígenas en la parte de Alta Verapaz, por ejemplo, en Guatemala, y en otros están llegando a la diversificación agroforestal y de sistemas forestales, llegando a los mercados locales y participando más en las cadenas de valor, por ejemplo, como aquellas que mencionó Omar. Y la mayoría de ellos tienen el problema de los productores con muy poca participación. Pero estos ejemplos han escalado en la región
pero también tienen en mente que las instituciones locales son aquellas que pueden hacer esto que sea posible. Y también, como alguien mencionaba en el chat, la manera de abordar aspectos agrícolas, y creo que Omar puede ahondar en ello, principalmente debe dependerse en los mecanismos locales y comunitarios. Es imposible manejar ese tema o ese riesgo en áreas a nivel de compañía o de forma individual. Muchas gracias. Thank you so much. Please. Muchas gracias. Adelante. Sobre lo que los colegas dijeron, quiero referirme al caso que Víctor me menciona. Hay muchísima experiencia de casos desarrollados por comunidades, por pueblos indígenas, para mejora de los medios de vida. O sea, yo creo que si uno hace un inventario en la región, hay muchísima experiencia. Creo que la clave para poder expandirlo, o sea, no pude profundizar en este tema en mi pregunta, pero es contar con una estructura que le dé sostenibilidad. Y para eso, en mi opinión, el tema de organización es sumamente importante. Todos los casos de éxito, y hay muchísimos en la región, en algún momento podemos profundizar en esos, pero todos los casos de éxito, el denominador común es que son estructuras muy bien organizadas y esto le da sostenibilidad a las intervenciones. Y creo que es algo muy importante para tomar en cuenta si queremos escalar esto a nivel de la región. Gracias. Thank you, Omar. Muchas gracias. I'm going to transition Omar, ahora vamos. Please, Tengo un comentario breve. En nuestra propuesta, la seguridad de la subsistencia está en el centro de la propuesta. Hay dos ejemplos para ello. Conocemos muy bien el caso de los manglares, uno de los ecosistemas más productivos y que son vitales para estas comunidades costeras. Esto tiene un impacto directo en la subsistencia y la rehabilitación de ellos también es crucial y tendrá impactos positivos. En la degradación de la tierra, por ejemplo, como en el caso del apoyo para revertir la degradación de la tierra, nada más en los altos de Guatemala tenemos 1.5 millones de hectáreas que están altamente degradados y sabemos que esta área también es una de las áreas principales de migración hacia los Estados Unidos. Normalmente la mayoría de los proyectos dejan fuera las áreas más degradadas porque ahí no tienen los retornos económicos que requieren muchos proyectos, pero es precisamente esas áreas en las que insistimos que deben de ser el objetivo en donde la subsistencia realmente se ha roto y es donde necesitamos trabajar y se tiene que restablecer la subsistencia. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Bien, hemos tenido también varias preguntas en el chat sobre el acceso económico, las prácticas degenerativas, también muchas de las prácticas que se pueden adoptar y que pueden ayudar a responder para mejorar la resiliencia, los recursos económicos y mano de obra. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nada más estemos trabajando en muchos pequeños, sino generar toda una oportunidad para tener prácticas de regeneración? ¿Cómo podemos canalizar los recursos a los productores, a las comunidades locales, especialmente en el caso donde el sistema financiero en sí realmente no tienen una garantía, cómo tener acceso a créditos, cómo ven la oportunidad para incrementar el financiamiento para estos diferentes grupos en la región? Sara, ¿puedo empezar? Creo que es una pregunta súper importante, ¿no? Yo iniciaría diciendo que en la región hay muchísimos recursos. O sea, el tema de financiamiento yo no veo que sea un problema.
y hay muchísimos recursos del sector privado. Cuando hablo de sector privado en general, y especialmente dentro de un sector que es microfinanzas, y quiero resaltar esto porque creo que el sector de microfinanzas tiene muchas herramientas para atender a este tipo de grupos. Hay varias preguntas relacionadas sobre cómo hacer para trabajar con un sector que no tiene garantías, cómo hacer para proveer un crédito de bajo costo. Nosotros hemos, dentro del Grupo BID, trabajado mucho en este tema y estamos implementando herramientas como fondos de garantía, por ejemplo, para reducir riesgo. Pero vuelvo nuevamente para que esto funcione, el financiamiento no es el problema. Para que esto funcione, es necesario sentar las bases. O sea, es necesario tener grupos con una organización bien sólida, porque de lo contrario, el financiamiento, en lugar de ser una solución, se va a convertir en un problema. Hay muchas formas de bajar el costo del financiamiento. Básicamente es reducir el riesgo. Uno lo puede hacer con fondos de garantía, pero también es necesario otras herramientas, asistencia técnica, que la banca tenga más conocimiento de estos sectores que no los conoce. Eso se puede solucionar. Pero importante, nuevamente, es necesario contar con una estructura sólida para que esto funcione. Gracias, Ana. Sarah, I think there are three critical elements. Sara, creo que hay 3 elementos críticos aquí. We just have to abandon Simplemente tenemos que abandonar esta mentalidad de un proyecto a 3 o 4 años. Esto requiere un esfuerzo sostenido todo el tiempo. En el caso de restauración de la tierra, tenemos un programa sostenible de por lo menos 1 o 2 décadas. Esto requiere un enfoque diferente. Se trata de desarrollar un territorio, de tener una gobernabilidad territorial y hacer avanzar un proceso que se acumule todo el tiempo. Obviamente, este es un esfuerzo que requiere muchísima mano de obra, pero precisamente esa es la ventaja que tenemos en el contexto de nuestra conversación, es decir, cómo ver aquellas causas raíz de la migración. Al generar un empleo masivo, entonces le podemos dar oportunidades a la gente, incluso en el caso de la agricultura, para aquellos que no tienen acceso a tierra o que son pobres en lo que respecta a tener una tierra. Entonces, I have a different take from Omar. También en base a lo que comenta Omar, puedo decir que necesitamos una gran cantidad de recursos, porque lo que exista en recursos no toman a esas áreas que necesitan más apoyo como objetivo, ni a esas comunidades ni poblaciones que realmente son las más vulnerables. Thank you so much. Muchas gracias. Víctor, por favor. Gracias. I will take this in Spanish. Gracias. Gracias. Quiero construir un poco sobre lo que responde Germán, y también porque hay varias preguntas relacionadas con cómo realmente se puede crear esquemas que pongan a las comunidades en el centro, pero que permitan que realmente sean escalables, ¿no? Amalia menciona que las únicas referencias a instancias nacionales se han dado sobre todo alrededor de decir que hay corrupción, que falta voluntad política.
etcétera. Entonces, ¿cómo se puede escalar o qué instancias hay a nivel nacional? Yo creo que la sociedad civil en los 3 países y en la región centroamericana es fuerte, ha acumulado mucho conocimiento, pero justamente ha enfrentado ese constante ataque que le ha impedido ir consolidando e integrándose en los niveles nacional y regional. Sin embargo, hay ejemplos maravillosos. A mí como guatemalteco me hace muy orgulloso ver cómo las autoridades indígenas locales están creciendo cada vez en su capacidad de federarse, están logrando cosas increíbles en términos, por ejemplo, de administración, de justicia, etcétera. Pero falta efectivamente mecanismos que incentiven esa integración. Además, mecanismos que permitan que ese crecimiento sea armonioso y no derive en las prácticas de corrupción y de concentración del poder, de autoritarismo, que ya son tan conocidas en la región. Ahí es donde consideramos que hay una oportunidad específica en este momento para incentivar esos mecanismos que van a permitir esa integración. En paralelo a aumentar la participación de los productores en las cadenas de valor, expandir gradualmente los procesos de restauración de las tierras y de los suelos degradados que mencionó Germán, etcétera. Gracias. Thank you. If I Please. can add, Sarah, I just wanted to say, not Quiero only decir que we do have lessons on tenemos lecciones what makes an inclusive business de qué es lo que hace que sea un modelo de negocio inclusivo, trabajar con cadenas de valor y entender a los actores que están participando y cómo es su rol en estas carreras de valor. Entonces, no es lo mismo hablar de una organización a nivel colectivo o si hablamos de mujeres indígenas que pensamos que tienen una organización, que esta es clave, es muy importante, especialmente si queremos ampliar el trabajo de las cadenas de valor y promover incluso modelos de negocio inclusivos. Regresamos al comentario de Víctor. Yo diría que es muy importante trabajar en escalas. Necesitamos trabajar a nivel territorial. En los casos que compartimos el día de hoy y nuestras experiencias de cosas que están sucediendo a nivel territorial que nos permiten escalarlos a nivel de organización y también en base a las experiencias y las lecciones aprendidas. Y hablando de los desafíos que se presentan en las parte de los altos o en otras áreas y apoyar todos estos procesos va a ser clave para poder escalar esfuerzos en este proceso. Muchísimas gracias. Si me permiten, sí. É certo que o tema financiamento é fundamental. E eu diria que se não entra o sistema financeiro privado, temos muitas e boas experiências em café, em cacau, com marca, registro, muita potência identificada, pero o limite hoje por hoje é um limite de inovação tecnológica. Não? Esses projetos, para serem escalonados, são diferenciados, como entra uma relação com o setor privado financeiro, eu diria, as taxas de retorno, capacidade de pago, não são temas bastante complexos para ser enfrentados. Nós acabamos de fazer um estudo com o Banco Centro-Americano em Centroamérica, justo porque estamos com um projeto de 300 milhões discutindo já na fase terminal de como fazer um mix, o que disse Omar, de fuentes de deuda soberana, do Fundo Verde do Clima e de grandes, não, para buscar esse cliente que estamos conversando, os indígenas, as mulheres, os jovens, que têm muitos problemas de garantias, de registro, de formalização de terra, não? E o apetito privado, por assim dizer, uma linguagem econômica, o apetite do setor privado não é muito grande, porque a carteira está tomada por coisas clássicas, não? Maíz, soja, que tem um know-how histórico, toda a tecnologia por detrás já bastante avançada, não? Como o caso das pinhas, da sandia, de exportação e tudo mais, né? Então, há um front de inovação, e aí estou de acordo com o Omar, não? Que há que trabalhar com muitos sistemas de garantia, muitos sistemas de seguro e de grandes, não? Para dar conforto para os operadores buscar esse cliente. Hoje por hoje, em Centroamérica,
Se não há uma atenção especial, operação de café por mercado está operando a 8 a 11%. É caro. É caro para um tomador de crédito nesse perfil de 2, 3, 4 hectares, verdade? Ademais de todo o dilema de acesso, não? Câmbio. Thank you. So several of the questions have Varias de las preguntas se han centrado en el tipo de organización que se requieren y el tipo de descentralización que se requiere. Creo que es importante ver el argumento de cómo tenemos esta gobernabilidad territorial que podemos incluir en nuestras iniciativas y también hablando de los proyectos de descentralización. Pueden comentar cuáles son los tipos de espacios que necesitamos crear para asegurarnos de tener a las comunidades locales y los jóvenes e indígenas en el centro de esta implementación y que tendría que cambiar sobre la estructura de los gobiernos y apoyar estas estructuras para hacerlo bien. Si puedo iniciar la conversación, Centroamérica y Latinoamérica ha pasado durante más de 30 años de un proceso de cambio y también ha tenido desafíos de cómo podemos lograrlo. En el caso de Centroamérica en particular, también los colegas han mostrado la importancia de centrarse en tener movilización social y las organizaciones locales. Pero eso necesita estar relacionado y ser aplicado por sociedades con la sociedad civil y el Estado, o del Estado y el sector privado y las comunidades. Y tenemos también esfuerzos que se están haciendo ahora. Tenemos algunos ejemplos de cómo se han relacionado aspectos sectoriales, incluso en el cambio climático, tomando en cuenta las mesas redondas que se han hecho para discutir temas de cambio climático y ver qué es lo que ha funcionado en estos espacios y lo que no ha funcionado. También ver los tipos de barreras a las que se enfrenta la región para poder participar de manera más activa. Es importante decir que no estamos empezando desde cero, tenemos lecciones aprendidas de estos procesos, sabemos cuáles son algunas de las barreras a las que se enfrentan estos grupos o para poder participar, pero también tener acceso a crédito y ser parte de las cadenas de valor. Tenemos que enfatizar cuáles son esas barreras que evitan tener acceso a los espacios de toma de decisiones, de mejorar capacidades, de asegurarse de que podemos escalar esos procesos. Y esas son mis ideas al respecto. Sara. Creo que en este tema la participación de actores locales es clave para lograr esa descentralización que se habla. Y en la región hay toda una base jurídica, institucional para poder hacerlo. Eso no es una barrera. Creo que hace falta involucrar a estos actores, especialmente quiero referirme a gobiernos locales, las municipalidades, los alcaldes, es clave. Porque ellos tienen un rol estratégico en el territorio y tenemos que convertirlos en aliados. Hemos desarrollado casos exitosos donde la participación de los alcaldes definitivamente ha movido esta agenda en los territorios. Los líderes locales, las organizaciones locales, ellos son quienes tienen que liderar este proceso. En muchos casos, nosotros como cooperación a veces queremos ir al frente. Yo creo que eso es un error. O sea, nosotros tenemos que estar detrás apoyando y hay que lograr que ellos se adueñen de esta agenda, se empoderen de esta agenda. Y en la medida en que eso se logre, yo creo que se pueden comenzar a ver cambios en los territorios. Thank you, Roma. Anyone else? Yeah. Quiero seguir sobre esa línea, ¿no? Creo que hay un reto importante en el compás, digamos, de tiempo o el marco de tiempo en el que los programas se establecen. Como ya dijeron Adoniram y Omar, hay una cantidad de fondos disponibles, pero normalmente los plazos de ejecución de los programas y proyectos no permiten
que en paralelo se fortalezcan las capacidades de institucionalidad local que acaba de mencionar Omar. No solo las municipalidades, porque hay casos exitosos, pero justamente mientras más exitosos son los alcaldes, más probabilidades tienen de ser reemplazados y no ser reelectos. Por ejemplo, eso es un ciclo complejo, digamos, de manejar en la región, porque lamentablemente los sistemas electorales están basados en la capacidad de financiar campañas y esto está intrínsecamente ligado a las dinámicas de corrupción en la región. Entonces, los menos corruptos tienen menos posibilidad de permanecer en el tiempo con sus experiencias exitosas. Eso es una realidad compleja a abordar. Entonces, creo que una de las soluciones pasa porque los mecanismos multiactor logren trasladar no solo discurso, sino programas, recursos y decisiones a niveles locales. Hay ejemplos en la región, me viene a la mente los programas de canje de deuda por naturaleza, que han sido exitosos en incorporar cuerpos de decisión multiactor, donde las comunidades a través de instituciones gradualmente se van incorporando, donde la academia, las municipalidades, el gobierno, el sector privado participan, pero no se ha logrado trasladar esto a nivel de territorios. En ese caso, la descentralización, como dijo Ileana, hay una gran experiencia, pero ha sido desbalanceada. Hay una descentralización de un aparato burocrático lento, hay descentralización del discurso y hay descentralización de las prácticas de corrupción, pero no hay descentralización de los mecanismos con check and balances que permitan, sí, superar estos problemas complejos. Gracias. Thank you, Víctor. Germán. You're on mute, Germán. Muy gracias, Germán. Yo creo que esto también nos lleva al tema de cuáles son los mecanismos. Si partimos de esta premisa que necesitamos procesos que se tienen que sostener en el tiempo, mucho más allá de los tiempos tradicionales de los proyectos, tenemos que pensar también cuáles son los mecanismos financieros para apoyar esos procesos. Y aquí creo yo que está la oportunidad de pensar en nuevos fondos climáticos como una opción, porque también eso permite que la comunidad internacional pueda alimentar esos fondos sin esta preocupación de que tiene que garantizar resultados en 3 o 4 años. Ahora, la clave es, aquí hay 3 elementos claves. Primero, cómo se gobiernan estos fondos. Creo que las experiencias nos están mostrando de que si bien los gobiernos es conveniente que participen en estos fondos, no deben controlarlos, sino que el control debe estar bajo una combinación de actores, sociedad civil, academia, actores locales, ¿no? Y obviamente con todas las salvaguardas necesarias para evitar conflictos de interés. Y obviamente hay que tener reglas muy claras y transparentes de acceso a los recursos y la capacidad de poder apoyar proyectos también e iniciativas a muy pequeña escala. Yo creo que hay experiencias alrededor del mundo que muestran que esto es posible, ¿no? Y creo que estos fondos arraigados, aterrizados, creo que sí están en mejor capacidad de apoyar estos procesos para que se sostengan en el tiempo, 1, 2 décadas. Entonces, creo que esa es una ruta que se tiene que explorar y posiblemente frente a la crisis financiera que tenemos, la crisis fiscal, posiblemente nuevos programas de canje de deuda oficial podrían ser una ruta también para comenzar a alimentar estos fondos. Sara, Sí, adelante. un minuto. Sara, nosotros hablamos mucho de proyectos, ¿verdad?
pero todo la customización, los números para cumplir con los 2 grados de la cumbre de París, muestra que 90% del esfuerzo son nacionales, de los recursos nacionales, de la administración pública nacional. Por ejemplo, Herman fue ministro de Medio Ambiente de El Salvador y los ministros de Medio Ambiente son estructuras nuevas en nuestra región, ¿no? Entonces, como que va creando institucionalidad abierta, transparente, mecanismo de participación social, ¿no? Porque muchas veces focamos mucho la cooperación internacional y es limitado, no va a resolver desde afuera solamente con recursos de proyectos internacionales. El compromiso nacional es muy importante y esos mecanismos de gobernanza hay mucha esperanza con los temas de transparencia de las redes sociales, ¿no? Essas práticas de bom governo já está avançando, felizmente, também em nossa região. Over. Thank you. So I'm just going to go back to the discussion of Voy a regresar a la parte fiscal. Las soluciones necesitan ser críticas al abordar también el cambio climático y lograr la resiliencia y tener prácticas de regeneración, pero tenemos un espacio fiscal, tenemos que tener inversión también en este triángulo norte. Ahora, los mercados individuales no van a recompensar las prácticas regenerativas, como en el caso del café o cacao, es decir, los productos que comentamos en las cadenas de valor. Los precios no son suficientes como para compensar el tipo de prácticas regenerativas que se necesitan tener. Entonces, ¿cuáles son las opciones para incrementar esta parte fiscal o subsidios que van hacia la agricultura, que incrementen el uso intensivo de pesticida o subsidiar las prácticas que no son regenerativas? Podemos hablar sobre cuáles son las opciones que necesitamos tener para tener el espacio para invertir en estas soluciones o apoyar a los mercados de tal manera en que se pueda ayudar a los productores para que tengan prácticas regenerativas. Sarah, I think here there is a big role Creo que aquí hay una función muy grande del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. these times of the COVID pandemic. Y más que nada en esta pandemia, The fiscal space has el espacio fiscal se ha reducido muchísimo. La deuda también se ha incrementado, los déficits también. Creo que esto nos da una oportunidad para diferentes participaciones, porque las consideraciones políticas a corto plazo con frecuencia se dirigen a dirigir recursos a programas que tienen muy poco impacto. Pero de acuerdo a la necesidad del país para tener fondos, financiamiento y concesiones y la posibilidad también de reducir la carga de la deuda y del canje de las deudas. Esto nos da la oportunidad de tener un diálogo coordinado entre el FMI, el Banco Mundial, el gobierno de los Estados Unidos, que a través de la tesorería ha tenido tanta influencia en nuestras instituciones, para asegurarse que los presupuestos y las políticas sectoriales empiecen a tomar en cuenta seriamente en las consideraciones de resiliencia. Es asegurarse que el marco para poder tener una resiliencia está tomando en cuenta esto. La situación que tenemos hasta ahora es que tenemos propuestas extraordinarias en Centroamérica, pero no hay un compromiso político para implementarlos. Lo que se está implementando
es porque hay donantes externos que están apoyando dichos esfuerzos. On the margins of the public policy Y sobre el marco incluso de lo que tenemos en este momento, pues tenemos una oportunidad extraordinaria para cambiar esta situación. Sara. Please, thank you. Thank you. very much. Yo creo que hay tres importantes fuentes de financiamiento para apoyar el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Primero, quizás las más obvias son financiamiento internacional, especialmente fondos climáticos. No es la mayoritaria, o sea, hay que ser claro, estos fondos son catalizadores. Luego tenemos recursos públicos, y aquí resaltar lo que mencionaba Hernán. Los países tienen espacios fiscales muy limitados. Es un poco difícil que vayan a destinar más recursos para esto. Ahora, la buena noticia, creo que hay que explorar dentro de lo que los países ya tienen, porque hay muchos recursos que tienen ese enfoque, pero que a veces no necesariamente están siendo digamos, usados de la manera más eficiente. Sí, a mí me sorprendió un dato en una presentación donde se hablaba que la mayor inversión en pago por servicios ambientales en la región viene de los ministerios de Agricultura, digamos, contrario a lo que podríamos pensar. Entonces, hay un volumen de recursos ahí importante que se puede reorientar o usar de la forma más eficiente para apoyar estos esfuerzos. Hay algunos que ya tienen esa orientación directa. Los programas de incentivos forestales en Guatemala, por ejemplo, están destinando entre 75 y 100 millones de dólares anuales enfocados en este tema. Y por último, recursos del sector privado, ¿no? Y aquí, bueno, hay diferentes formas de poder explorarlo, desde mercados específicos que valoran este tipo de productos. Actualmente, digamos, hay una tendencia muy fuerte y especialmente para estos tipos de organizaciones. O sea, hay mercado justo, hay mercados que valoran los servicios ambientales, etcétera, etcétera. Eso se puede explorar y también buscar nuevamente que estos actores del sector privado, y nuevamente cuando hablo de sector privado es en general, y me refiero específicamente a la parte de microfinancieras, hay muchas cooperativas, por ejemplo, que están apoyando este tipo de productores y que están ayudando a potenciar este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. Gracias, Omar. Liliana, por favor. If I can add to that and drawing Añadiendo a esto, from the chat about, y de acuerdo a la pregunta que se hizo en el chat de centrarnos más en el cómo y no en el qué, y tomando en cuenta los aspectos fiscales, los Estados Unidos con el gobierno de Biden está en una muy buena posición de apoyar esto, por ejemplo, empezando con las reformas fiscales. El gobierno de los Estados Unidos tiene la posición de poder influir en importantes actores que a veces se oponen a los cambios y poder promover un proceso más inclusivo de cómo se dan las reformas y asegurar de que los fondos estén canalizados a través del gobierno de los Estados Unidos, centrándose también en procesos multisectoriales, multiactores y viendo aquellos que ya están funcionando, y también necesitamos invertir también a nivel territorial. Esto nos permite estar más dirigidos en las reformas institucionales que estén adecuados al contexto, y considero que esto sería importante. Thank you. Please, Just briefly to add on that. Brevemente, añadiendo a este punto, Not only, fiscal reform, which is no solo la reforma important, fiscal, lo cual es muy importante y que tiene que apoyarse, sino también la lucha contra la corrupción y la impunidad que permite que la corrupción siga siendo una práctica común en nuestros países a todo nivel. Debo decir, alguien preguntó sobre los riesgos de la corrupción de los funcionarios locales. La corrupción es una práctica en la región, pero es posible porque permanece la impunidad hasta el momento. El gobierno de Biden tiene una gran oportunidad de apoyar las tareas nacionales
como en El Salvador, en Guatemala, en la parte de NDC. Creo que tenemos también grandes esfuerzos que se están haciendo dirigidos por el fiscal que está trabajando en contra la impunidad y la corrupción. Y estos esfuerzos tienen que ser apoyados no nada más en sus operaciones, sino en la manera en que están arraigadas en la sociedad civil y la sociedad en sus narrativas y de muchas otras maneras que nos dan esta idea de utilizar los recursos nacionales de la mejor manera. Sí, hay recursos, pero la cantidad de fondos se han perdido por la corrupción y las cantidades que se han perdido son increíbles y esto no ayuda a que estas iniciativas puedan darse. Muy bien, tomando en cuenta el tiempo, les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos comente un punto que quieran comunicar y que consideran que tiene que estar incluido de manera más holística e integrada en la parte del enfoque resiliente, de la resiliencia climática en el Triángulo Norte. Adelante. Gracias, Sara. Yo quisiera dejar un último mensaje, ¿no? Es un tema complejo y, como mencionaba, necesita un abordaje integral y es importante buscar sinergias en las intervenciones, ¿no? Las intervenciones unilaterales desde el punto de vista únicamente climático o desde el punto de vista únicamente económico o de migración difícilmente van a resolver un problema que requiere un manejo integral. Y aquí es importante la fusión, el trabajo de equipo, los gobiernos, la cooperación internacional, el sector privado y, por supuesto, los actores locales que hemos mencionado mucho como eje central de estas intervenciones para lograr resolver un problema que requiere una escala importante. Aquí se habló, o sea, se necesita generar muchísimo empleo, la cantidad de personas en esos territorios es muchísimo. La tarea es grande, pero no es imposible en mi opinión. Y creo que trabajando conjunto, o sea, en un plazo relativamente corto, es un problema que se puede resolver en la región. Gracias. Gracias, Omar. Adoniram, por favor. Bastante rápido. Primero agradecer nuevamente. First, I want to thank once more for the opportunity to be here, and I insist in the area of emergencies in migration. In 2021, migration will be also very important. There have been also some mining caravans, so we need to pay attention to the dry corridor. 55 of people are leaving because of the issues of the economic system that they have. So we are facing this kind of emergency. So we need to increase resiliency. Thank you. Ileana. Gracias. Voy a terminar en español. No, yo creo que acá el gobierno de Estados Unidos tiene una oportunidad clave de poder apoyar a aquellos que no siempre están bien representados. O sea, al final son las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas, los que están sufriendo no solo los embates del cambio climático, sino los impactos de la impunidad, de la corrupción y de la violencia. Entonces acá mi mensaje sería que se enfoquen en promover derechos, ¿no? Para estos que se encuentran no representados en los procesos políticos de la región. Gracias. Gracias. Víctor, por favor. Thanks. It's been great. Muchas gracias, ha sido maravilloso. Quiero afirmar que hay muchas oportunidades para la innovación en lo que respecta a la inclusión social y la tecnología también social. Durante el último año, incluso los grupos de las bases rurales han innovado para tomar decisiones, para promover movimientos. Hay una gran cantidad de potencial en la región y eso pone a las comunidades en el centro. Como yo digo, es posible y el gobierno de Biden tiene una oportunidad especial para apoyarlo. Muchísimas gracias al público que han estado muy activos con preguntas, con ideas y esperamos el poder abordarlas y contactarlos también en el sitio del Wilson Center. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor Herman. Creo que estamos viviendo tiempos muy emocionantes.
Creo que es la primera vez que tenemos un gobierno de los Estados Unidos ahora en el centro de estos temas. Hay un acuerdo de las causas de las migraciones y cómo se tienen que abordar en el Triángulo Norte, y esta es una perspectiva de los dos partidos políticos. Esta es una oportunidad de utilizar el Triángulo Norte como un laboratorio a pequeña escala de cómo se puede de manera eficaz tener una resiliencia climática. Creo que esa sería una buena contribución global. Como ven, soy muy optimista de cómo podríamos movernos a lo largo de esta idea. Gracias. Muy bien. Le cedo la palabra a Cintia para cerrar. Gracias, Sara. Muchísimas gracias. Gracias a nuestros panelistas, quienes obviamente están haciendo mucho trabajo en el campo y están apoyando comunidades y personas que están luchando con los impactos del cambio climático de manera directa en sus vidas. Y también quiero agradecer a nuestro público por haber participado activamente en el chat. Vamos a tomar en cuenta todos estos comentarios y van a estar disponibles, al igual que las presentaciones PowerPoint que estarán en la página del evento. Muchas gracias a los panelistas, a los copatrocinadores, a la Fundación Prisma, Fundación Ford y a todos quienes nos acompañaron para esta conversación tan importante, y vamos a hacer todavía más esfuerzos para asegurarnos de que todas estas consideraciones incluyen de tal manera en que el gobierno Biden aborde las causas raíz de la migración de Centroamérica. Muchísimas gracias. Thanks, Sarah, Cindy. Muchas gracias, Sara, y a todos. Bye, bye. Bye. To say goodbye to everyone. Bye bye. Ciao. Bye. Ciao.